hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora déjenme atinarle aquí. Aleluya. Qué bueno es alabarte, Señor, dice, y cantar a tu nombre. Anunciar por la mañana tus misericordias y tu fidelidad, dice la Escritura, cada noche. Vamos a iniciar la enseñanza de hoy, prosiguiendo con el tema que nos tiene ocupados. Así que esto está muy interesante. Hoy hay palabra fresca, palabra de bendición. Amén. Gloria a Dios. Palabra de enseñanza, dice la Escritura. Cierra tus ojos, inclina tu cerviz y dispón todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué digo todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo? Porque a veces estamos, ¿qué? Pero no estamos. En alguna ocasión el Señor nos preguntó, ¿dónde están? ¿Dónde están? Si nos viéramos como Él nos ve a veces, si pudiéramos entender cómo es que Dios nos ve cuando estamos según en su presencia, entenderíamos muchas cosas del por qué a veces la palabra no tiene efecto, la palabra no trae vida a nosotros, porque la palabra de Dios nos enseña, a veces nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente, nuestro corazón está por allá, nuestra alma está por allá, nuestro espíritu está por allá. ¿Sí me explico? Nos vemos como dispersos. Dios nos ve dispersos cuando nosotros no estamos vinculados con Él. Así que esta tarde, tú que me ves y me escuchas, vincúlate con Dios. Vincúlate. Inclina tu cerviz y dile a Dios, Señor, despierta mis sentidos espirituales. Gracias por tu canto, por tu alabanza, por permitirnos el privilegio de cantarte, por permitirnos el honor de venir a tus atrios, tocar a tu puerta, postrarnos a tus pies, Señor, para decirte que te amamos, para decirte que te adoramos, que tú eres la razón de nuestro existir, porque antes existíamos, pero ahora porque tú vives, nosotros vivimos. Mi Señor, hoy quiero recibir tu palabra, quiero recibir ese pasto verde que tú tienes para tus hijos, para tus ovejas. Quiero recibir, Señor, de ti lo que tú tienes para mí hoy. Mi Señor, hoy dispongo todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo para escuchar, ver, para oír, sentir, para palpar tu presencia a través de la administración de tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada en mi vida y que no vuelva a ti vacía de parte mía, Señor, sino que tú la prosperes en mi vida, en aquello para lo que tú me la envías hoy. Te doy la honra y la gloria. Rindo alabanza, rindo tributo y rindo adoración al que vive y al que reina. Mi Señor, tengo hambre y sed de ti. Sacia mi hambre, sacia mi sed, Señor. Endulza mi oído con tu palabra. Y aun cuando la palabra fuere fuerte, fuere dura, yo sé que esa palabra es bálsamo, es ungüento, es medicina para mi vida, para mi cuerpo, para mis huesos, Señor. Gracias, Señor.
Amén, amén y amén. Hemos estado viendo el tema referente al enojo y a la ira. Estos días, como dato curioso, hemos tenido situaciones que nos han, ¿cómo lo puedo decir de esta manera? Han puesto a prueba lo que estamos aquí haciendo, lo que estamos enseñando respecto al enojo y a la ira. Hay cosas que suceden en nuestra vida que a través de las cuales Dios nos habla constantemente, porque Dios quiere perfeccionarnos. Está escrito que nosotros debemos crecer en fe, debemos crecer en sabiduría, debemos madurar, dice la Escritura, crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto, esto es, de Cristo Jesús. Hoy, platicando con una hermana, precisamente respecto al carácter, estábamos hablando acerca de Enoc y de Elías. ¿Cómo es que estos dos hombres tuvieron el gran privilegio de que Dios los traspusiera? Son dos casos muy interesantes en donde dos hombres que no vieron muerte física. De Enoc dice la Escritura que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. ¿Recuerdan eso? Y de Elías dice que Dios envió un carro, caballos, un torbellino de fuego y lo levantó y no vio muerte porque Dios lo traspuso. Y platicábamos acerca del carácter de estos dos hombres. Y platicábamos y le comentaba a la hermana acerca del carácter que estos hombres tenían, que eran hombres duros, eran hombres fuertes, eran hombres recios, eran hombres que mostraban un carácter férreo, un carácter duro, un carácter inflexible. Eran hombres que en algún momento no mostraban piedad, no mostraban misericordia. Ellos estaban haciendo lo que Dios les enviaba a hacer. Platicábamos acerca de los dos testigos, los dos olivos de los cuales nos habla el libro de Apocalipsis. El libro de Zacarías nos menciona dos hombres que en los últimos tiempos Dios levantará. Escucha bien, Dios levantará, dice, y traerán maldición y traerán plagas y traerán castigos y traerán cosas terribles sobre la humanidad, pero vendrán de parte de Dios. Serán hombres que no mostrarán ninguna piedad, ninguna misericordia, porque Dios los envió para castigar a la humanidad por sus pecados. Al final dice la Escritura que esos hombres serán muertos por el enemigo. Serán muertos y sus cuerpos, dice, serán puestos en la plaza, allá en Jerusalén. Y durante 3 días toda lengua, toda nación verá sus cuerpos muertos, verán sus cadáveres. Y se alegrarán, dice, porque estos hombres, escucha bien lo que te diré, habían castigado a la humanidad con plagas. Fueron verdugos de los hombres. Y al tercer día se escuchó una voz del cielo que dijo: suban acá. Y Dios envió su espíritu y los levantó y se los llevó. Pero el punto aquí es que yo le hacía ver a esta hermana qué carácter mostraban esos hombres en aquel entonces. ¿Qué carácter mostrarán esos dos hombres que Dios levantará? Serán hombres que no mostrarán piedad, no mostrarán misericordia, porque serán hombres que Dios enviará para castigar el pecado en la humanidad. Tal vez ahora tú no entiendas muchas de las cosas que estamos hablando aquí, y tú puedas decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema del enojo y la ira? Tiene que ver y mucho. Hoy
proseguiremos con este tema porque a la sazón, y en verdad es un tema muy importante, y como les dije, es un vicio, es un problema que es una realidad en medio del pueblo de Dios, es una realidad en la vida de los creyentes, en la vida de los no creyentes. La semana pasada hablamos acerca de los varios tipos de enojones que podemos saber o que habemos. Y tocamos el punto número 3 cuando dijimos que hay aquellos que se enojan y lo usan como una salida o como un pretexto para evadir o salir de algún problema o de alguna situación comprometedora. Creo que ya hemos abordado bastante estos puntos, así que no me volveré a meter en ellos porque sería desaprovechar el tiempo. Aquellos que están siguiendo las enseñanzas se darán cuenta de qué estamos hablando. Y aquellos que no, pues mire, ahí está la página Mi Pensar y Mi Sentir el Gran Yo Soy. Puede buscarnos en el YouTube, en el Facebook y en la radio Hijo del Rey, punto de encuentro. Ahí estamos, ahí pueden encontrar los videos, ahí están titulados, están por número, por tema. Así que hermanos, vamos a proseguir con este tema. Vamos a considerar ahora las 3 fuentes de donde se genera el enojo y la ira. Así como habemos varios tipos de enojones, así como habemos varios tipos de personas, cómo manifestamos, cómo reflejamos el enojo, las diferentes razones, las diferentes circunstancias, las diferentes excusas que a veces usamos para justificar el enojo. También dice la Escritura que la esperanza de los impíos es el enojo. Fíjese bien cómo lo plantea la Escritura en Proverbios 11:23, que la esperanza de los impíos es el enojo. Eso significa que una persona que habitualmente es enojona, una persona que habitualmente, ya por costumbre, por carácter, es enojona, dice, se le considera una persona impía. Y una persona impía en la Escritura es una persona a la que Dios le llama inmunda. Es una persona que no importa si se dice hijo de Dios o no, es una persona que no agrada a Dios. Eclesiastés 7:9 dice que el enojo reposa en el seno de los necios. Es tremendo, pero para muchos no implica ningún problema enojarse. Sin embargo, vemos en la Escritura que hay 3 fuentes, escucha bien, 3 fuentes de las cuales se genera o brota el enojo o la ira. No todo es que nos enojamos por enojarnos. Poco a poco iremos desglosando esas fuentes del enojo. En alguna ocasión, hablando acerca de la alabanza, toqué un tema acerca de las 3 fuentes de inspiración de la alabanza. Hoy es fácil que cualquiera se para aquí a tocar, a cantar en un altar. Ahora cualquiera se dice cantante, artista. Ahora cualquiera se dice autor, compositor. Pero si pudiéramos entender que hay 3 fuentes de inspiración, tanto para la alabanza como para el enojo, la ira, nos daríamos cuenta que lo equivocados o lo desviados que podemos llegar a estar los hijos de Dios. Vemos como primer punto el enojo y la ira que proviene de la carne. El enojo y la ira que proviene de los sentimientos humanos. Les dijimos
Les dije anteriormente que el enojo y la ira es una emoción y es un sentimiento humano que es parte de lo que la Escritura llama la concupiscencia humana. Para quienes leen la Escritura, se han encontrado con esa palabra, concupiscencia. La concupiscencia son los deseos, los sentimientos, las emociones de la carne. Eso significa concupiscencia, los deseos de la carne. El enojo y la ira, como parte de esos sentimientos y esas emociones humanas que tenemos, que Dios puso, escucha bien, Dios puso en nosotros. La diferencia está en que esas emociones y esos sentimientos humanos ahora están contaminados por el pecado. El enojo y la ira es una característica que tenemos en común, escucha bien, aún con los mismos animales. Tal vez te parezca extraño, pero el enojo y la ira, la furia, la rabia, como muchos le llaman, es un sentimiento que compartimos aún con los animales. ¿Sabían eso? Al igual que otros sentimientos como el amor, como el odio, como la fe, como la misericordia, como la piedad, nosotros tenemos ese sentimiento, esa emoción como parte de nuestra esencia. Eso significa que el enojo y la ira pueden tener su origen en nuestra concupiscencia humana, porque es parte de nosotros. Por eso la Escritura dice, aírense. ¿Qué dice? Aírense, pero no pequen. No podemos evitar enojarnos, pero sí podemos evitar pecar, llevados por el enojo. ¿Cierto, hermano Leo? Amén. En alguna ocasión dije, el pecado, el enojo, es como cuando las aves vuelan sobre nuestra cabeza en los cielos. A veces le he preguntado a las personas, oye, ¿tú puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza? No, pues no puedo. Pero sí puedes evitar que las aves hagan nido en tu cabeza y pongan huevos sobre tu cabeza. Ah, no, sí, eso sí puedo. Bueno, el enojo es así. El pecado es así. Cuando Caín mató a su hermano, cuando Caín y Abel llevaron ofrenda a Dios, y Dios, escucha bien, dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín, ¿cierto? Pero se agradó de la ofrenda de Abel. El semblante de Caín decayó. Es decir, Caín, ¿qué? Se enojó. Caín se enfureció. Era tanto su enojo que Dios le dijo, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Y muchas veces Dios nos cuestiona y nos dice, hijo, ¿por qué te enojas? Y Dios le dijo a Caín, mira, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no, mira, el pecado está a la puerta. Con todo eso, su deseo será para ti. Te lo traduzco. Si tú haces el bien, no tendrás razón para enojarte.
Hiciste las cosas mal y ahora sufres las consecuencias. Yo no me agradé de tu sacrificio. No me agradé de tu ofrenda porque no lo hiciste como yo quiero que lo hagan. Pero tú te enojaste. Porque tú hiciste lo que quisiste. Y lo hiciste como quisiste. No lo que yo quise ni como yo quise. Tú hiciste lo que quisiste. Y tu hermano Abel hizo lo que a mí me agrada. Pero mira, si tú haces bien, te irá bien. Yo me agradaré de ti si tú haces el bien. Pero si tú quieres hacer lo malo, mira, el pecado está a la puerta. Cuando quieras, ábrele. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad de decir no o decir sí. ¿Eso qué significa? Podemos enojarnos, pero podemos evitar pecar por causa de ese enojo. ¿Me estoy explicando? Amén. Vimos que el enojo es un sentimiento y es una emoción más bien instintiva que del raciocinio. La escritura allí en Gálatas, si han de recordar, nos enseña que el enojo y la ira es una de las obras de la carne. Marcos 14, del 3 al 9, nos narra una historia acerca de cuando Jesús fue ungido en la ciudad de Betania, en el pueblo de Betania. ¿Recuerdan que Jesús fue invitado por un hombre llamado Simón a comer? Y cuando Jesús estaba sentado, dice que llegó una mujer que era pecadora. Para quienes no entiendan qué es pecadora, significa una mujer que era prostituta. En la antigüedad, a las mujeres, para empezar, no se les permitía entrar en una habitación donde había hombres. Segundo, les era prohibido tocar a un profeta, a un hombre de Dios, como en este caso el Señor. Y tercero, siendo prostituta, no podía estar ahí cerca. Sin embargo, dice, porque que se le consideraba una mujer inmunda a las prostitutas, a las rameras. Sin embargo, dice que esta mujer entró y llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume. Y dice que cayó a sus pies, por atrás del Señor, atrás de sus pies, dice, no de frente. Y derramó, dice, el perfume en la cabeza del Señor, derramó el perfume en sus pies y los enjugó con sus lágrimas. ¿Sabe qué pensó el de la casa? Si de veras fuera profeta, sabría la clase de mujer que le está tocando. Como muchos hermanitos y hermanitas clasistas en el pueblo de Dios de hoy, que miran con desprecio a los que consideran inferiores que ellos. Otros se enojaron y pensaron dentro de sí, ¿por qué se hizo este desperdicio de perfume? ¿Qué? ¿No pudo ser vendido y dado a los pobres? La Escritura nos da un dato del costo de ese perfume. Dice que costaba 300 denarios. Para quienes no saben el valor de un denario costaba, o era el pago de un jornalero al día en aquel entonces. Eso significa
que estamos hablando de un perfume que valía 300 días de salario. Muchos se enojaron, murmuraron. Allí en otro de los evangelios dice que Judas fue uno de los que se enojaron por el supuesto desperdicio de ese perfume. Y el maestro dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Déjenla. Volteó, miró al hombre de la casa y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. ¿Qué, maestro? Con una cara de hipócrita, como muchos enojones que ponemos cara de hipocresía cuando tratamos de disimular lo que estamos sintiendo. Entré a tu casa, no me diste beso. No lavaste mis pies. Y era una costumbre, ¿no? Sí, De que el pero una profeta que costumbre. llegara a una casa tiene que hacerlo. Una muestra de anfitrionería, De respeto, de amor. Dice, mira, ella, tú no ungiste mi cabeza, pero esta desde que entró no ha dejado de besar mis pies. ¿Te das cuenta? A veces tratamos de disimular con una expresión, una actitud de hipocresía lo que realmente sentimos. Judas no le preocupaban los pobres, porque dice la Escritura que Judas lo que le preocupaba era esto, porque él robaba del bolso, porque él era el tesorero del grupo. ¿Se dan cuenta? Pero se enojó. Se enojó. Y Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces nosotros como personas, como seres humanos, mostramos enojo por las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Nos enojamos, damos rienda suelta a la ira, damos rienda suelta al enojo. ¿Sí? La Escritura dice, aírense ¿qué? Pero no pequen. Y después dice, no den ¿qué? Lugar al diablo. No den lugar al diablo. Y esto nos lleva a la siguiente fuente, del enojo y de la ira. Es el enojo y la ira diabólicos. La segunda fuente de enojo y de ira proviene de la influencia del diablo. ¿Sí? Cuando la Escritura nos advierte y dice, aírense, pero no pequen, no den lugar al diablo, es porque el enojo y la ira humanas son o pueden llegar a ser una puerta que le abrimos para que el diablo venga y haga lo que quiera con nosotros. Tal vez muchos de ustedes no estén de acuerdo con esto, pero yo les explicaré por qué. El enojo y la ira diabólicos es esa emoción, ese sentimiento que es inspirado, que es motivado y que es incitado por algún espíritu inmundo diabólico. El enojo y la ira diabólica, la que es inspirada, el enojo que es inspirado por algún espíritu malo, cuando está mezclado con la concupiscencia humana, se constituye algo peligroso y que puede conducir hacia la destrucción propia o la destrucción de los que nos rodean. Hay países en donde es muy común escuchar en las noticias de masacres de asesinos en serie, lo que llaman asesinos en serie, ¿cierto? Hombres o mujeres que matan por placer o matan
porque son gente que están llenos de ira, están llenos de odio, están llenos de rencor. Es muy común escuchar en las noticias que en tal país, en tal lugar, en tal estado, X, hasta jovencitos, hoy es muy común escuchar de adolescentes que llevados por la ira, toman un arma y van y masacran gente. Hablamos de que masacran 5, 6, 10, 15, 20 personas. Y cuando los estudian, cuando los analizan los psicólogos, los psiquiatras, una de las cosas que es muy característica en este tipo de personas es que dicen que escuchan voces, que hay alguien en su cabeza que les dice, haz esto, ve y haz esto, ve y mata, ve y viola, ve y haz esto. El enojo y la ira es uno de los sentimientos y emociones que puede ser el siguiente nivel de la concupiscencia humana y puede llevar y conducir hacia la destrucción propia o incitar a una persona para destruir a los que le rodean. He conocido personas que tienen un carácter rencoroso. Fíjese bien lo que le diré. Escuche. Tienen un carácter rencoroso. Son rencorosos de por sí. Son personas que si les haces algo que no les agrade, se enojan, se llenan de ira y quizá no te diga nada, pero te guardan rencor. Son personas que no les gusta perdonar, no les interesa perdonar, sino que esa falta de perdón, ese rencor, ese resentimiento que van acumulando, se lo guardan para sí. Podemos ver a esas personas actuando normal, comúnmente, pero no nos imaginamos que esas personas o esa persona que está a nuestro lado, esa persona con la que convivimos a diario, ese compañero de trabajo, ese compañero de escuela, es una persona que está lleno de rencor, está lleno de odio, está lleno de enojo, de ira, de inconformidad, de frustración. ¿Y sabes lo peor de esto? Que cuando una persona guarda eso, con el tiempo, eso es una ventana, es una puerta que va abriéndole al enemigo. Y cuando el enemigo encuentra la ocasión y toma el control, esa persona puede llegar a tener problemas en sí mismos o causar problemas a los que le rodean. Vemos el caso de Judas precisamente. Cuando estaban en lo que llamamos la Santa Cena, Jesús, el amado Maestro, anunció que lo iban a entregar. Y dijo, uno de ustedes me entregará. Todos voltearon y se miraron y dijeron, ¿soy yo maestro? ¿Soy yo maestro? Y el amado dijo, el que metiere su pan conmigo en mi plato, en el plato, ese me va a entregar. ¿Cómo podían saber todos quién sería si tenían un plato central ahí en el piso? Ellos sentados, recargados en el suelo, en cuclillas. No había mesas, aunque existían y eran usadas, pero no en las costumbres judías. Y resulta que nadie podía saber exactamente quién, porque todos remojaban el pan ahí. Todos tomaban de la misma copa. Sin embargo, el amado dijo, al que diere el pan mojado, ese me entregará. Pero se los daba a todos. Pero cuando le dio el pan a Judas, dice que cuando Judas hubo comido el bocado, cuando el bocado entró en su boca, dice, Satanás entró en él. Satanás entró en él. El amado volteó y le dijo, lo que has de hacer, hazlo ya.
¿Por qué? Porque lo que el amado estaba viendo no era a Judas. El amado estaba viendo a Satanás. Lo que el amado le dijo a Judas no se lo dijo a Judas, se lo dijo a Satanás. El enojo y la ira son sentimientos y emociones que cuando el diablo toma el control de una persona, esa persona ya no tiene control de sí misma. Caín pasó por eso. Por eso Dios le dijo, si bien hicieres, ¿no será recompensado? Pero si haces mal, si quieres seguir siendo un hombre malo, si tú quieres seguir haciendo malas obras, si tú quieres seguir guardando el enojo, si tú quieres seguir guardando el rencor, si tú quieres seguir guardando la ira, entonces tú le abrirás la puerta a mi enemigo. Tú solito le darás cabida al diablo, decimos nosotros. Le damos cabida, le abrimos la puerta al diablo. ¿Qué hizo Caín? No le importó. Él solamente se dejó llevar por el enojo, se dejó llevar por la ira, se dejó llevar por el odio, por el rencor. Y fue y mató a su hermano. ¿Cuánta gente hoy día, llevados por el enojo, que han guardado, por la ira que han guardado durante años y que se han controlado por alguna razón, de pronto pierden el control y causan destrozos en los que los rodean? Una vez le dije a unos jóvenes, ustedes tienen mucho rencor en su corazón y tienen que sacar eso. No, que no es cierto. Se pusieron histéricos. Y también se pusieron históricos. Lo negaron. Pero a veces uno, como ministro, nos damos cuenta cuando una persona está llena de rencor, está llena de odio, de falta de perdón. Y a veces uno lo dice porque sabemos los riesgos que corren este tipo de personas cuando atesoran eso aquí, en el corazón. Cuando una persona atesora odio, rencor, enojo, ira, tarde o temprano el diablo tomará el control de su vida, de su mente, de su corazón, de sus pensamientos. Este tipo de enojo obviamente puede llevarse a alguna posesión satánica o algún tipo de ataque sobre la persona. Mateo 12 del 43 al 45 nos habla de un caso muy interesante. Esta historia yo la hice propia porque fue mi vida, fue mi experiencia personal. Dice que cuando el espíritu malo sale del hombre, anda por lugares desolados buscando reposo. Fíjate bien. Anda por lugares desolados buscando ¿qué? Reposo. Cuando no lo encuentra, dice, volveré a mi antigua casa. ¿Qué, hermano Leo? De donde salí. Fíjate bien. Esto es una historia que está reflejando el proceso de una persona cuando Dios le llama. Dice, volveré a mi antigua casa de donde salí. Regresa y cuando llega a esa casa la encuentra limpia, barrida, adornada, ¿pero qué? Vacía. Pero vacía. Vacía. Quiero decirte, esa casa eres tú, soy yo, es nuestro corazón. Pero una casa jamás debe ni puede estar vacía. Sin embargo, dice la Escritura que este espíritu inmundo, este demonio, este espíritu malo, este diablo, como le quieras llamar,
Dice, volveré a mi antigua casa de donde salí. Y regresa y encuentra esa casa limpia, barrida, adornada, pero vacía. Dices, ¿por qué vacía? Una casa, nuestro corazón, no debe ni puede estar vacía. ¿Por qué? Porque o está el diablo, o está el Espíritu Santo. O está el Espíritu Santo, o está el diablo. Pero no puede estar vacía. Aquí con Dios no hay neutralidad. Eso significa que cuando una persona está llena de sentimientos, de enojo, de ira, de rencor, de odio, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos tratando el tema del enojo y de la ira, pero hay muchos otros sentimientos y emociones que pueden albergarse en el corazón del hombre y de la mujer. Pero un hombre, una mujer, que no ora, que no ayuna, que no busca a Dios, que solamente tiene lugar en su corazón para esos sentimientos, esa casa está vacía. Puede estar muy adornadita, puede estar muy arregladita, puede estar muy barridita, muy trapeadita. Eso habla de moralidad, eso habla de una vida hipócrita. Hay mucha gente hoy que llenan los templos, gente que no es convertida, gente que alaba. Ustedes los pueden ver levantando sus manos, cantando, adorando y brincando y danzando. Ustedes pueden ver los eventos magnos con artistas, con grupos que llenan estadios, gente que brinca, que grita, que alaba y que... Yo siempre les pregunto, ¿dónde está esa gente? Son casas vacías. El que tú grites, el que tú alabes, el que tú cantes, el que tú brinques, el que tú hagas esto y aquello para la obra de Dios, no significa que realmente tu casa esté llena de Dios. La vida espiritual, escucha bien, la vida espiritual de los hijos de Dios debe ser como el arca del pacto. Puede estar llena de su presencia o puede estar vacía por su ausencia. Hubo un tiempo en que el arca del Señor estaba llena de su presencia. Pero cuando el pueblo, por sus pecados, por su maldad, alejaron a Dios de su presencia, esa arca estaba vacía por su ausencia. Y muchas veces nosotros estamos así. Cuando buscamos a Dios, nuestra vida está llena de su presencia como el arca del pacto. Pero cuando no buscamos a Dios, nuestra vida está vacía por su ausencia, porque Dios no está. Solamente es una apariencia. Esa casa donde el espíritu malo regresó y la vio limpia, barrida y adornada, dice, pero vacía. Entonces ese espíritu malo va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y juntos, él va y dice, ¡ay! Vengan espíritus, vénganse mis cuates, vénganse mis amigos. ¿Qué creen? Que la casa de donde me echaron ya está vacía otra vez. Vengan, los invito, vamos juntos a entrar en ese hombre. Y juntos, dice, esos 7 espíritus malos entran a morar a ese hombre. Y el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué les dije que fue mi historia? Cuando conocí del Señor, cuando un tiempo yo le serví a Dios, cuando yo estuve en los caminos de Dios, pero cuando por mi propia decisión, por esto o por aquello, por la hipocresía de los hermanos, porque el pastor esto, que porque los ministros aquellos, que porque yo tenía problemas de este tipo y de aquel tipo, yo decidí alejarme de Dios, llegó el momento en que mi enojo, mi ira, mi rencor, mi falta de perdón, mi odio, hicieron que el Espíritu Santo se alejara de mí. Yo lo alejé.
Yo alejé al Espíritu Santo, lo contristé. Muchos hoy viven contristando al Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice: no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados. Habemos muchos, óyeme bien, habemos muchos que contristamos al Espíritu Santo, pero cuando nuestra actitud es persistente, nosotros alejamos al Espíritu Santo de nosotros. Y es cuando esta casa queda vacía. Es cuando el enemigo viene y dice: hey, esa era mi casa, volveré a tomar posesión de ella porque esa era mi casa. Y este tipo, esta tipa, ya no tiene a Dios en su corazón. Dios ya está lejos de esta persona. Y dice que el postrer estado de este hombre, de esta mujer, viene a ser peor que el primero. ¿Qué significa? Que nos volvemos peores de lo que éramos antes de conocer a Dios. Y es cierto, yo lo puedo testificar, porque yo me volví peor de lo que era antes de que yo conociera de la palabra de Dios. Por eso en otras ocasiones les he dicho, era yo un hombre iracundo. Era un hombre que era capaz de matar con tal de saciar mi ira. Era un hombre que los sentimientos, el odio, el rencor, el enojo, la ira me dominaban. Vivía constantemente con terribles dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque diario, desde que yo me despertaba hasta que me iba a dormir, siempre pensando y pensando y pensando y pensando cómo vengarme, cómo desquitarme, cómo sacar esa ira que yo sentía. Y yo llegué a entender, escúchenme bien, aún a pesar de la situación que yo vivía, aún a pesar de la situación en la cual yo estaba, yo sabía que la ira, el rencor, el enojo que yo sentía no eran normales. No eran normales. Mucha gente vive hoy así, con odio, con rencor, con enojo, con ira, pero ya no es una ira, ya no es un enojo humano. Ya no es solo la concupiscencia humana, ya es una influencia del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo vino y tomó posesión de la casa que antes le pertenecía y que en un momento dado el Espíritu Santo limpió, pero que el hombre, llevado por sus sentimientos y sus emociones, llevado por su falta de fe, por su falta de fidelidad a Dios, volvió a dejar vacía, echó fuera al Espíritu Santo. Y por eso el diablo vino y llenó otra vez esa casa vacía. Mateo 8, del 28 al 34, nos habla otra historia. Otra historia. En Mateo 8, del 28 al 34, nos habla de oiga bien, los endemoniados gadarenos. Lucas, capítulo 8, del 26 al 39, nos habla de la misma historia, pero ahí menciona a un endemoniado gadareno. No dice dos, dice uno. Pero evidentemente Lucas está hablando del caso más severo, de esos dos. Eran dos endemoniados gadarenos que cuando vieron al Señor que llegó a donde ellos estaban, dice que corrieron y se postraron a sus pies y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Dice que estos hombres eran fieros en gran manera, fieros. Escuche bien, fieros. Y la palabra fiero puede referirse a que parecían fieras, pero que también estaban llenos de furia, de enojo, de ira. Eran tan fuertes porque eran hombres que estaban poseídos por el diablo, que los amarraban con cadenas. Y dice que rompían las cadenas. Imagínense nada más.
Eran hombres que la gente al verlos huían aterrorizados porque eran hombres terribles, fuertes en grande manera. Estaban endemoniados. Tenían espíritu inmundo, tenían una legión porque el maestro les dijo, cállate, ¿cuál es tu nombre? Y le dijeron, legión, porque somos muchos. Y dice que le rogaban al maestro y le decían, no nos mandes al abismo, no nos mandes al abismo. Y había un hato de cerdos allí. Y dice que le rogaron al maestro y le dijeron, maestro, déjanos entrar en los cerdos por lo menos. Está bien, vayan. Imagínense qué terrible era la influencia de estos espíritus, que cuando entraron en los cerdos huyeron aterrorizados y se echaron a un abismo, a un barranco. Los puerquitos, ni los puercos los aguantaron. Fue tan terrible el evento que los hombres de Gadara, cuando se enteraron de esto, fueron y enojados, fíjese bien, enojados, corrieron al maestro de sus tierras. Le dijeron, vete de aquí, no te queremos aquí. Vete, 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 vete. Muchas veces, cuando el enojo, la ira, nos hace rechazar al Señor. Nos lleva a rechazar la liberación. Una de las cosas que el Señor le decía a la gente, vete, ¿qué? Vete y no peques más. Vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor. Hay veces que Dios nos dice así, ya te liberé, ya te perdoné, ya te limpié, ahora límpiate tú, ya no te ensucies. Nosotros somos muy dados, tendemos mucho a reincidir en los viejos vicios, en los viejos pecados. La gente que es iracunda, la gente que es enojona, siempre es propensa a rechazar al Señor. Hay una canción que dice, amémonos de corazón, no de labios fingidos. Dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano, cierto? El maestro dice, si tú vienes al altar y traes tu ofrenda y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate bien, dice, deja tu ofrenda ahí, ve, reconcíliate con tu hermano y después, ¿qué? Ven y presenta tu ofrenda. El enojo y la ira, cuando son inspirados por el diablo, se vuelven armas mortales. La gente que tiene problemas de posesión diabólica son personas que pueden dañarse a sí mismos o pueden dañar a otros. Hace poco salió en las noticias esto que les diré, quizá moleste a muchos de ustedes, pero alguien se los tiene que decir. Ayer vi a una persona y le pregunté por un niño. Me dijo esta persona, dice, el niño se la pasa todo el día en su cuarto encerrado, con su celular. No sabe de nada, solo con su celular. No sale para nada, dijo. Todo el día está encerrado viendo su celular. La tecnología hoy día se ha convertido en una herramienta de trabajo, ¿cierto, hermano Leo? Sí. Nosotros
transmitimos por tecnología, hablando y recordando un poco lo de la plática que tuve con esta hermana acerca de los dos testigos en el Apocalipsis, que dice que pusieron sus cadáveres en la plaza, en una plaza pública allí en Jerusalén. Y dice que durante 3 días los hombres del mundo no permitieron que se les enterrara porque ellos estaban haciendo fiesta. El mundo hizo fiesta, escuchen, porque habían logrado matar a esos 2 hombres. Porque estos 2 hombres habían sido una calamidad para el mundo. Y durante esos 3 días, el mundo celebró, hizo fiesta. Y dice que toda nación vieron los cadáveres de esos 2 hombres en 3 días. Le pregunté a esta hermana, ¿tú crees posible que en 3 días todo el mundo haya visto los cadáveres de 2 hombres? Hermano Leo, ¿será posible eso en 3 días? No. ¿No? Hermana Ludín, ¿será posible eso? Sí. ¿Por qué? Con la tecnología. Con la tecnología. O sea, humanamente es imposible. Humanamente es imposible. Pero pues vemos que la tecnología, Pero ya vimos exacto que la tecnología, escuchen bien, hoy en la actualidad se ha convertido en una herramienta de trabajo, una herramienta útil. Todo se mueve con tecnología. Ahora todo se mueve con internet. ¿Cierto? Nosotros trabajamos y podemos llegar, acceder a todos ustedes, y ustedes pueden acceder a nosotros a través de la señal de internet, de la tecnología, ¿cierto? No hay otra razón. ¿Cómo es posible que todo el mundo vea los cadáveres de 2 hombres solo en 3 días? Bueno, a través de esto, de la tecnología. ¿Cómo es posible que el Evangelio del Señor se predique hasta el último rincón de la tierra? Bueno, no es solamente con presencia física. Tiene que usarse la tecnología, ¿cierto? Todo esto Dios ya lo previó. La tecnología Dios la creó. Dios le dio la sabiduría al hombre para crear la tecnología. No se la dio el diablo. Aquí la diferencia es el uso que le hemos dado a la tecnología. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando esta persona me dijo esto del pequeño, sentí tristeza, sentí dolor, porque dijo, es que ese chamaco se la pasa encerrado en su cuarto, no sale para nada, dice, embobado con el celular y embobado con la televisión. Muchos padres hoy día usan la tecnología para entretener a sus hijos. ¿Cierto o no es cierto? sí. Tú me puedes decir que no, pero creo que de alguna manera todos incurrimos en mayor o en menor medida en eso. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque hoy la tecnología se ha convertido en un arma que el diablo usa para destruir a la humanidad. ¿Por qué? Hace unos días estaba viendo una noticia. Se ve una autopista, se ve un puente enorme, unos puentes colgantes, y se ve cómo de pronto está el tráfico muy cerrado, avanzan a vuelta de rueda, decimos aquí, y se ve de pronto cómo de un carro abren la puerta y salta un niño parece ser que como de unos 12, 13 años, y así como salió corriendo del carro, se subió al barandal del puente y se arrojó al vacío. El niño se suicidó. Atrás del niño sale su madre, que era la que iba conduciendo el carro, corriendo desesperada y gritando, porque se dio cuenta de lo que el niño estaba intentando hacer.
Solamente que a la mujer no le dio tiempo de alcanzar a su hijo. El niño fue más rápido, porque el niño iba del lado de la orilla del puente. Salió, y así como salió, pegó el brinco, se subió al barandal del puente y se arrojó al vacío. Qué terrible es esto. La mujer gritaba, desesperada, angustiada, enloquecida. Resulta que el niño se enojó. Se enojó porque iban discutiendo, la madre lo iba regañando por el celular. Resulta que en un momento de enojo la mujer le dijo, dame el celular, y se lo quitó. El niño se volvió loco y en un arrebato de ira, en un arrebato de berrinche, se salió del carro y se aventó al vacío del puente. Hasta ahí llegó. ¿Ustedes me pueden decir bajo qué influencia actuó ese niño? Obviamente ese niño tenía problemas. Y lo que detonó la decisión que ese niño tomó, no tiene mucho de eso, tiene unos días. Tal vez alguno de ustedes haya visto esa noticia, inclusive en las redes sociales o en televisión. Pero nos ponemos a pensar, ¿hasta qué grado la ira y el enojo nos puede llevar a tomar decisiones? Y cuando ese enojo y esa ira son inspirados por el diablo, porque nosotros ya le dimos cabida, nosotros ya le abrimos la puerta a Satanás para que Satanás inspire. Dice la Escritura en Apocalipsis 12:12 que el diablo descendió a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Sabían ustedes que con el diablo no se juega? El diablo no está aquí para jugar a las canicas, no está aquí para jugar al yoyo, a la matatena, al trompo con nosotros. Lo que el diablo quiere es destruirnos, matarnos. Si tú has sido llamado por Dios y has sido redimido, tú te has convertido en un objeto, en el blanco del diablo y de sus huestes. La ira y el enojo son emociones y sentimientos que pueden abrirle la puerta a Satanás. Escuchen. Por eso el maestro dijo, no teman a los que matan el cuerpo. Dice, más bien teman a aquel que tiene poder para echarlos al infierno, refiriéndose a Dios. Pero si nosotros le damos cabida al diablo con nuestra ira y con nuestro enojo, entonces podemos tener un serio problema de influencia o posesión satánica en nosotros. En el pueblo de Dios hay mucha gente así, endemoniados. Y usted me puede decir, no es cierto, porque dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sí, pero tenemos que ver bajo qué contexto está dicho esto. Tú puedes poner, no sé, en una mesa poner muchas velas encendidas y en medio de esas velas hay una vela apagada. No porque todas las demás velas estén encendidas, esa vela se prende. Muchos en el pueblo de Dios viven así, apagados. El odio, el rencor, el enojo, la tristeza, la amargura, el dolor, la falta de perdón, siguen dominando sus vidas porque el diablo ya ha tomado el control de ellos.
son personas que han perdido el rumbo, que han perdido la visión y han dejado de creer, han dejado de buscar a Dios y han dejado que el diablo gobierne sus vidas. Así como yo lo hice en un tiempo. Le di lugar al diablo y cuando me di cuenta, después de muchos años, yo era un títere de Satanás. Hacía lo que él quería. Si yo estoy aquí, escucha bien, si yo estoy aquí, parado en este altar, enseñándote de esto, es porque yo pasé por aquí. Yo pasé por aquí. Y sabes, es duro, muy duro. Hay gente que habla lo que no sabe. Hay gente que habla lo que nunca ha vivido. Hay muchos predicadores que hablan de cosas que nunca han experimentado. Yo te puedo decir esto. Esto yo ya lo viví, ya lo pasé. Y sigo luchando con situaciones de carácter. Pero precisamente ahora he aprendido que en toda situación, en toda circunstancia, en todo lugar, yo debo glorificar a Dios. Y tengo que aferrarme a Dios cada día y decirle, Señor, límpiame, Señor, santifícame, Señor, santifícate en mi vida, Señor. Yo no le digo, toma el control. Yo no le digo a Dios, Señor, toma el control. Porque, ¿sabes? Dios siempre tiene el control. Nuestra vida está hecha de pequeños momentos, de pequeñas situaciones, pero de todas ellas Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control de tu vida. Tiene el control de mi vida. Dios tiene el control de la vida de los que nos rodean, de los que te rodean. Pero ¿sabes algo? Dios no te obligará a hacer algo que tú no quieres hacer. Pero eso no significa que tú no padezcas las consecuencias de lo que haces. Dios te puede dejar, puede permitir o puede mandar. Pero Él siempre tiene el control de nuestra vida. Lo que yo le digo a Dios, Señor, manifiesta tu control sobre mí. Manifiesta tu control sobre mi vida. Señor, dame voluntad, dame fuerza, le digo. Señor, dame poder, dame de tu esencia, dame de tu sensibilidad, Señor, para yo superar, para despojarme de estos harapos, de estos vicios, de estos hábitos que me ensucian, para ya no reincidir en ellos. El enojo es una emoción humana, sí, pero si buscamos la fuerza de Dios, si nosotros nos aferramos, oye bien lo que te diré, tú puedes ser una persona enojona, puedes ser una persona iracunda, puedes ser una persona explosiva, pero si tú te aferras a Dios cada día, desde que tú te levantas en las mañanas hasta que tú te acuestas en las noches y te aferras a Dios, Él te dará la voluntad, Él te dará la fuerza, Él te dará el poder para tú dominar esos sentimientos y esas emociones. Eso te lo digo y es garantizado. Yo lo vivo cada día. Y por eso le doy gloria y honra a mi Dios. Todos los que estamos aquí, estamos pasando un proceso terrible. Pero sabes, nos hemos aferrado a Dios con todo nuestro ser. Por eso estamos aquí, ministrando la palabra de Dios y diciéndote a ti, aférrate a Dios, aférrate a Dios. Sí se puede. Puedes dominar esas cosas. Y puedes evitar que tu casa sea ocupada por el mismo espíritu malo que te poseía antes de conocer a Dios y esos 7 demonios
que Él puede traer a tu vida otra vez para que tú seas peor que lo que eras antes. La próxima semana aprenderemos qué es el enojo y la ira divinas. Inclina tu rostro. Dobla tu cerviz. Tú tienes cuentas pendientes con Dios y lo sabes. Tienes cosas que aclararle a Dios, aunque Él lo sabe todo. De ti, ¿qué hay que no sepa de ti? Él conoce tu acostar, tu levantar, tu entrada, tu salida. Él conoce tu interior. Aún no está la palabra en tu boca y Él ya la conoce. Ya la sabe toda. Él sabe esas cosas que tú traes ahí en tu corazón. Ese enojo, esa ira contenida que traes, que te ha generado problemas, que te genera problemas de carácter, problemas de conducta. A veces no entendemos que el problema no son las situaciones, no son los recursos. El problema son las actitudes. ¿Qué actitud tenemos? ¿Qué actitud manifestamos y reflejamos hacia las cosas que suceden a nuestro alrededor, lo que nos sucede en nuestra propia vida? De nosotros depende. Depende de nosotros. Si nos enojamos o no, si nos airamos o no, pero también depende de nosotros el pecar llevados o no pecar por la ira y el enojo. Te invito para que analices esto. Sí se puede. Pídele a Dios en tu clamor, en tu oración diaria, que te dé la voluntad, que te dé el poder, que ponga en ti el anhelo y el deseo. Escucha bien, para que te puedas despojar de esos harapos, porque déjame decirte que a veces ya no estamos revestidos con sus vestiduras blancas, con su gloria, sino que insistimos en llevar harapos, en llevar despojos encima. Esos son los vicios, esos son los pecados ocultos, y Dios quiere que nos despojemos de ellos. Pero necesitamos su fuerza, necesitamos su poder, necesitamos su voluntad, necesitamos sentir hambre y sed de Él, aferrarnos a Él, porque es algo que no podremos hacer nosotros solos. Necesitamos que Él lo haga a través de nosotros, pero también es cierto que necesitamos llenar esta casa con su presencia, porque nosotros somos como el arca del pacto. Podemos estar llenos de su presencia o podemos estar vacíos por su ausencia. Pídele a Dios. Pídele a Dios que te ayude, que te limpie, que te dé fuerzas para tú limpiarte de esos vicios, de esos hábitos viejos que todavía traes. Y dale honra y gloria, porque suya es, le pertenece. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representado. Shalom.